Es conmigo que muchas personas han puesto en segundo plano al coronavirus y piensan que no se van a enfermar. Piensan que no se van a enfermar y de pronto hay algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, existen algunos países que han tenido números casi en cero, casi nulos respecto del COVID-19, pero en otros países no ha sucedido lo mismo. Bueno, ¿y qué te parece si revisamos qué países están siendo afectados con lo que se denomina un rebrote? Ola de contagios en Europa, Héctor. Ya estamos viendo en Francia, por ejemplo. A ver, ¿qué sucede? 42.032 casos solo en un día, señores, en Francia. Atención, ¿qué pasa ahora en el Reino Unido, donde se ha registrado solo en un día 20.530 casos durante esta semana? Seguimos revisando este mapa. Vamos hasta España. Ahí está. 19.851 casos de coronavirus. Nos toca conocer lo que sucede en uno de los países más golpeados, Italia, que nuevamente tiene problemas y que ha presentado restricciones, 19.143 casos. ¿Y qué pasa en Alemania? Preste atención, solo en un día, 10.419 casos de coronavirus. Nuevamente están comenzando los contagios y la gente está muy, pero muy preocupada. Estos son los datos que se han registrado el 23 de octubre, con toques de queda en nuevas regiones de Francia e Italia, el reconfinamiento de Gales y nuevas restricciones en otras zonas del Reino Unido, de España y también de varios otros países. Europa se cerró aún más para intentar frenar su violenta segunda ola de coronavirus que atraviesa un momento bastante crítico según la Organización Mundial de la Salud. El organismo advirtió que la situación es muy preocupante en el continente europeo, donde en las últimas 2 semanas se ha registrado el mayor aumento de casos a nivel mundial. Europa es responsable de casi el 19% de las muertes causadas por el nuevo COVID a escala mundial y alrededor del 22% de los casos, según un recuento de la agencia Reuters. Bueno, y estos datos que hemos revisado son del 23 de octubre hasta la fecha, pero por día que se registran. No, mire, es solo de un día. Esto exacto, es solo del 23. Se registró un nuevo récord de más de 927.000 casos de la COVID en una semana, solo en el continente europeo. Preocupa esta situación y nos preocupa como bolivianos también, Héctor. ¿Qué tendríamos que hacer si Bolivia llega a una segunda ola? Está hoy con nosotros el doctor Juan Pablo Rodríguez para especificarnos a través del área que él maneja, que es la infectología, ¿qué tendríamos que hacer? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un gusto verlos y muchas gracias por la invitación. Doctor, a ver, ¿tenemos que preocuparnos en Bolivia? ¿Puede haber un rebrote? Claro que sí que nos tenemos que preocupar porque estamos viendo cómo otros países con mejores condiciones sanitarias están presentando nuevamente casos y bueno, asumimos también que estos países europeos tienen mejores condiciones de salud y que la gente también en estos países aparentemente se hubieran adherido un poco a las medidas iniciales de sus países o tienen unas normas que son más estrictas y pese a eso estamos teniendo más casos. Entonces lo que nosotros creo que vamos a tener probablemente más que un rebrote, yo creo que vamos a tener, y lo tenemos actualmente, que es casos de manera constante, ¿no? Nosotros creo que el coronavirus ya es una enfermedad endémica. Esto quiere decir que está presente constantemente en el país, en este caso en Bolivia. Vamos a tener todo el tiempo casos de coronavirus y por eso vamos a ir viendo casos de manera paulatina. Lo importante es tal vez que no vayan a ser muchos casos al mismo tiempo, que eso es un problema grande cuando aparecen brotes y bueno, puede aparecer un rebrote y cuando aparecen un número importante de casos, como fue el caso de julio-agosto, donde tuvimos muchos casos, pues colapsaron los sistemas sanitarios, los hospitales, las terapias intensivas, la falta de medicamentos, de oxígeno, y obviamente esto genera mayor riesgo de mortalidad por el retraso de la atención de estos pacientes graves. Eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Yo creo que ahora hemos aprendido un poco del coronavirus, los hospitales nos hemos preparado mejor y creo que ahora tenemos que estar mejor preparados cuando vengan más casos graves, sobre todo, que van a seguir viniendo. Eso es una realidad. Ahora, doctor, la mayoría de los médicos refiere que existe la posibilidad de tener una inmunidad por lo menos 3 meses. Si todo ha concluido en Bolivia,
digamos, a mediados de agosto ya estaba descendiendo este pico, a septiembre, a octubre, a noviembre. Son 3 meses exactamente. Es lo que ha sucedido en otros países. Más o menos en ese lapso de tiempo han tenido, después de esos 3 meses, reitero, nuevamente un rebrote. ¿Estamos esperando eso? ¿Estamos esperando que concluya este lapso para nuevamente sentir otra vez al COVID-19 en el país? ¿Es probable? Es muy buena pregunta porque hay que tener en cuenta si este rebrote que estamos viendo en países de Europa es causado en las mismas personas, ¿no? O sea, las mismas personas que ya han padecido la infección y se están volviendo a infectar, bueno, eso es lo que nosotros llamamos una reinfección. Eso es muy raro. Yo estoy casi seguro que los nuevos casos que están habiendo en Europa todos los días son de pacientes que no les ha dado el coronavirus. Obviamente hay un porcentaje muy bajo de reinfección, pero este es muy, muy bajo. Entonces los casos que estamos viendo ahora son seguramente de los que no les ha dado y obviamente son aquellos que han estado aislados y recién han salido a las calles y obviamente ahí se han contagiado. Porque la reinfección es muy poco probable y en segundo lugar nosotros, respondiendo a tu pregunta en relación a cuánto tiempo dura nuestra inmunidad o nuestras defensas. Bueno, en teoría dura entre 3 a 6 meses, pero esto nosotros lo medimos midiéndonos los anticuerpos que nosotros tenemos en nuestra sangre. Pero los anticuerpos no es la única forma de defensa, ¿no? Hay otras células en nuestro cuerpo que también nos generan inmunidad o defensas contra el coronavirus. Y obviamente estas otras células nosotros no las medimos, entonces todavía no sabemos con exactitud cuánto tiempo nosotros estamos, entre comillas, protegidos o tenemos inmunidad contra el coronavirus después de una infección. No lo sabemos, pero se estima que esto puede variar según las personas. Entonces yo no me preocuparía mucho, la verdad, de las personas que ya han padecido la enfermedad. Obviamente si después de 3-6 meses bajan su inmunidad y se puede volver a reinfectar, es una posibilidad. Yo creo que igual es muy probable también que estos pacientes reinfectados no vayan a tener una infección grave porque ya han estado expuestos antes al coronavirus y de alguna manera su cuerpo se ha preparado para este virus. Entonces, en una segunda exposición esto va a ser mucho más leve, ¿no? Eso es un poquito lo que yo quiero comentar. Sí. Doctor, ¿los bolivianos tenemos que aprender a convivir con el coronavirus? ¿Ya lo hemos logrado? Porque todavía no hay una vacuna, ¿no? Es decir, tenemos que estar alertas. Ahora, el tema de las cuarentenas, ¿tendrán que volver? ¿Será que la población aguanta una vez más el encierro? No, yo creo que no. Va a ser muy difícil que nuevamente volvamos a la cuarentena larga que hemos tenido, porque eso ha afectado mucho a otros pacientes con otras enfermedades. Ha habido retraso en la atención de pacientes con otras patologías crónicas graves, como el cáncer, los pacientes con daños renales o otras enfermedades crónicas que requerían atención. Y este colapso hospitalario, retraso en la atención, cierre de hospitales, cuarentenas, etcétera, ha generado retraso en vacunación, etcétera. O sea, hay mucho efecto colateral cuando nosotros hacemos una cuarentena rígida por otras enfermedades que pueden ser mucho más graves que el mismo coronavirus. Entonces yo creo que volver a una cuarentena así rígida no va a ser la solución. Yo creo que la solución va a ser mejorar un poquito la atención a nivel del hospital, porque los pacientes que han fallecido en nuestro país, lamentablemente somos de los países que tenemos una tasa de letalidad un poquito más elevada comparando con otros países. Ha sido sobre todo por esta deficiencia a nivel de la infraestructura hospitalaria, ¿no? Deficiencia de espacios en terapia intensiva, de personal de salud, de recursos, etcétera. Entonces creo que es donde ahí nosotros tenemos que trabajar más que en aislarlo solamente. Si nosotros nos aislamos y no mejoramos la parte hospitalaria, los pacientes vamos a seguir teniendo infecciones y los pacientes van a llegar a hospitales débiles donde no los vamos a poder recuperar ni atender. Y creo que esta es la lección que hemos aprendido del coronavirus y a partir de ahora nuestros hospitales tienen que estar, y yo creo que están de alguna manera mejor preparados para una segunda ola en caso que nosotros volviéramos a tener. ¿Qué es lo más probable, doctor Rodríguez? Le agradezco mucho por su tiempo. No, ustedes, muchas gracias y a la orden cuando lo deseen. Muchísimas gracias. Palabras para que usted las tome en cuenta, que está en su casa y que todos los días sí se protege del COVID-19. Avanzamos.